El panorama general ha evolucionado rápidamente. Estamos al tanto de que de China se ha extendido a Asia la infección, a Europa, ahorita con un foco importante en Italia, en América con los casos que hay en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y con el reciente reporte del caso en Brasil. Pero destacamos la presencia de brotes en evolución ya en varios países, desde luego el que ocurre en el norte de Italia, lo que está ocurriendo en Irán, en donde ciertamente no hay suficiente claridad sobre lo que está pasando, pero hay un número de muertos reportados ya, incluso un alto funcionario del Ministerio de Salud infectado y que se veía como tenía malestar cuando estaba en una conferencia de prensa. Fue muy dramática la situación. Lo que está ocurriendo también en Hong Kong y destacadamente también en Corea del Sur. En México se han investigado un número de casos sospechosos que han sido descartados y se ha iniciado también un programa de vigilancia activo, tomando muestras en pacientes sintomáticos que resultan negativos para otras pruebas, particularmente influenza, en general virus respiratorios, y hasta la fecha no tenemos reportes de ninguno positivo. Oímos muchas opiniones. Uno de los objetivos de esta mesa, además de actualizar la información sobre las actividades aquí en la universidad y en general lo que está ocurriendo en el país y en el globo, es tratar de resolver algunas dudas. Se escuchan muchísimas opiniones muy diversas. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Y la pregunta de entrada es irremediable, pero simultáneamente la encuentro un tanto absurda en virtud de que no podemos predecir con exactitud la magnitud del problema que vamos a enfrentar. Entonces, estamos preparados hasta un nivel, todos los países. Ninguno podrá decir que está preparado para eventualmente cualquier situación. Y aquí hay algo muy importante. Ayer justo al recibir la invitación me puse a ver cómo estaban las bolsas, pero también me puse a ver cómo está el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que de alguna manera es la punta que nosotros debemos de estar observando para poder ver también cómo puede el Banco de México estar manejando su política monetaria, fiscal y financiera. Vemos una tendencia desde el 2008 que se presenta la crisis a una estabilidad en las tasas de interés, es más, tasas de interés incluso de cero, se recuperan un poco, 1.5, 2%, pero se mantiene la perspectiva hacia la baja. Casualmente, en las bolsas de valores ha sido todo lo contrario. Al roto, es impresionante cómo el Dow Jones rompió antes del coronavirus el punto 28,000 puntos, y justo después que se anuncia, recuerdo que el 29 de enero tuvimos una conferencia de prensa, todavía andaba sobre 28 y tantos, se vuelve a subir un poquito a 29 y hay una tendencia, una caída en menos de este fin de semana de casi 2,000 puntos. Y esto es lo que pone en jaque no solamente las bolsas de valores, pero también a una economía global donde toda la estructura económica y productiva está totalmente entrelazada. Sigue sin haber un tratamiento específico. Cada vez las series que se publican de los casos en China principalmente revelan que la atención oportuna y que el manejo adecuado de los pacientes en términos médicos generales, evitando complicaciones, vigilando la evolución, es la pieza clave. Sigue sin haber una vacuna específica. Hay alrededor de 80, 90 protocolos de investigación en varios países, la mayoría están concentrados en China, sobre tratamientos y vacunas, pero todavía no hay esas herramientas. Obviamente no hay que estar esperándolas para decir que estamos preparados. Quizás esas herramientas servirán para unas siguientes etapas varios meses adelante. Y creo que por último, me parece muy importante destacar que hay un riesgo alto de que los casos que llegaran a llegar importados, que llegaran a venir de fuera, pudieran ser atendidos en el sistema de medicina privada, en el sistema de salud privado. Es muy importante hacer una invitación y un llamado a la medicina privada a que encuentre las vías de comunicación con las secretarías de salud locales
para poder avisar cuando tenga casos sospechosos, para poder avisar cuando algunos de los laboratorios privados que van a tener las pruebas pronto llegaran a encontrar casos, para que las autoridades de la Secretaría de Salud puedan llevar a cabo las acciones pertinentes de contención de la propagación, seguimiento de contactos, identificación y mitigación de riesgo. Esta vía de comunicación, cuando menos, podría empezarse a través del teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, que es el 800-0044-800. Y si alguien tiene dudas o algún paciente que sospeche o necesite saber alguno de los protocolos de actuación, puede llamar ahí y entrar en contacto con las autoridades de salud para pues no estar dependiendo exclusivamente de las consultas propias del sector público, sino también incluir toda la atención del sector privado, que es muy probable que por ahí vaya a haber alguna la identificación de algunos de los casos. Cuando se refiera a alguna enfermedad, algún virus, también en cuestión de ética en salud pública y derechos humanos, pues el combate a la estigmatización y xenofobia que puede ocurrir como parte de la comunicación de estos eventos. Es muy importante pues hacer referencia a lo que está sucediendo, pero no atribuir a una locación geográfica animales o grupos de personas, para también respetar los derechos humanos a nivel internacional. Porque como les comenté al inicio, las medidas en cuanto a restricción pues son las últimas medidas que se quisieran tomar, pero en el transcurso de la información, la recolección de muestras y el análisis que hacemos de las poblaciones, es muy importante cuidar que cuando se proporcione esta información no se estigmatice y discrimine, dado que esta pandemia o epidemia pues no conoce precisamente ni de fronteras ni de ningún tipo de población.